Soy la tierra de bendición, agradecido a mi Señor. Llegaste tú. Este mensaje lo he titulado Paciencia, paciencia, mucha paciencia. Ahora, la pregunta, ¿y hasta cuándo vamos a tener paciencia? Entonces, Dios nos da la respuesta a través de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 7, dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Tengan paciencia hasta que Jesucristo venga. Dios sabe que necesitamos la paciencia, porque sin la paciencia nos metemos en problemas. Pero atención, quiero que tengan en cuenta eso. Muchos creen que una persona no es paciente porque se llena de ira, porque cuando lo provocan responde. No, recuerda, eso es dominio propio. Entonces, permítame aquí continuar. Dice, miren, dice Santiago, cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto. ¿Cuál es la palabra aquí que resalta en este? Dice, miren cómo espera el agricultor. Paciencia es esperar a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así que Santiago nos dice que aprendamos de los campesinos que esperan el fruto de la tierra y con paciencia esperan que Dios dé las lluvias. Amén. Entonces, Dios sabe que necesitamos de la paciencia. Ahora, ¿cómo define el diccionario paciencia? Y lo define de esta manera: capacidad que posee una persona para tolerar o soportar una determinada situación, sufrimientos, para tolerar momentos difíciles, cualquier situación. Capacidad que posee una persona para tolerar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. Eso es la paciencia, así de sencillo. Así que podemos concluir que paciencia es aquello que suelen tener las personas y que no se alteran mientras están esperando. Entonces, cuando estás en una fila muy larga, una persona paciente espera su turno. El que es impaciente se desespera o empieza a buscar la forma de cómo hacerse más arriba, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la persona con paciencia es aquella que no suele alterarse mientras espera. Ahora, ¿qué es lo contrario a paciencia? Impaciencia, que es la ansiedad y deseo de obtener las cosas, de obtener todo de una forma rápida, inmediata, ya. Y vivimos en el tiempo en que todo lo queremos ya. Queremos respuestas ya. Nos es difícil esperar. Ahora, ¿con quién hay que tener paciencia? ¿Con los hijos? ¿Con papá y mamá? ¿Con los suegros? ¿Con la nuera? ¿Con el jefe? ¿Con la esposa? ¿Con el esposo? Hay que tener paciencia con todos, pero especialmente te quiero hacer una recomendación: tienes que tener paciencia con Dios. Con Dios. Y con Dios hay que tener mucha paciencia. ¿Saben por qué? Porque la gente espera de Dios respuestas inmediatas. Pero
Dios se toma su tiempo para cada uno de nosotros. ¿Mm? Dios le prometió a una pareja que le daría generación. Ellos se llaman Abraham y Sara. Es la promesa de Dios. Pasó un año. ¿Qué pasó? 2 años. ¿Qué pasó? 3, 4, 5 años. Dios. Esperamos nuestra generación. Pasó 10 años. Pasó 15 años. Y no aparecía el hijo de la promesa. Entonces Abraham y Sara dijeron, oye, no. Hay que ayudarle a Dios. Ellos se llenaron de impaciencia. Ellos querían una respuesta rápida. Así que nace Ismael, producto de la impaciencia de Abraham y Sara. Porque ellos querían ver el cumplimiento de la promesa de Dios ya. Pero lo querían ver sin la intervención divina. Entonces vino la intervención humana. Y el hombre metió la mano. O más bien la pata. Porque todo lo que escuchamos de las guerras del Medio Oriente es entre 2 hermanos. Porque papá y mamá no pudieron esperar. Pero ¿cuántos saben que lo que Dios promete, Dios lo cumple? Así que, 20 años, 23 años, 24 años. A los 25 años nació Isaac, el hijo prometido. Así que ten paciencia con Dios. A los 25 años se cumplió la promesa. ¿Dios te prometió algo? Espéralo porque vendrá. Ahora, la pregunta cuando Dios te dé una promesa es, Señor, ¿y cuándo será el tiempo? Es lo que no preguntamos, porque muchos dicen, no, Dios ya me respondió, Dios ya me dijo que sí, y empezó a hacer maletas. Y después dice, pero si Dios me prometió, pero cometió un error, que no le preguntó cuándo es el tiempo. Y muchos me han dicho, pastor, pero es que Dios me lo prometió. Sí, pero ¿le preguntaste cuándo era el tiempo? Dios le dijo a Abraham y a Sara, les voy a dar generación. Pero no le preguntaron ¿y cuándo? Y Dios dice, 25 añitos. Yo no sé cuándo será el tiempo, pero lo que sí sé es que la promesa se cumplirá un día. En el tiempo de Dios. Porque todo tiene que ser en el tiempo de Dios. Muchos se han equivocado. Alguien empacó maletas y dijo, Dios me prometió que podía ir, cambiar de ciudad. Y yo le dije, pero hermano, dijo, no, el Señor ya me prometió. Después regresó fracasado. Y yo le dije, hermano, Dios no se equivocó, sino que tú te apresuraste. Y a veces nosotros vamos a prisa. Ahora, ¿por qué tenemos que tener paciencia con Dios? Porque Dios ha tenido paciencia con nosotros. Por muchos años, Él esperó tu conversión. Que tú reconocieras a Jesucristo como Señor y Salvador. Por muchos años ha esperado Dios nuestra transformación. Un cambio de vida, un cambio de actitud. ¿Cómo se llama el cambio de actitud? Arrepentimiento. Dios esperó por muchos años. Así que ten paciencia con Dios porque Dios te ha esperado. Yo estaba recordando, y esto lo he contado en el pasado, ¿sabe? Mi padre era fotógrafo de profesión. Y en el pueblo donde vivíamos, él era el fotógrafo de los evangélicos, de gente como nosotros. Y él, cuando había un matrimonio, él era el invitado a tomar las fotos. Y el pastor le predicó de Jesús. Le rogó que aceptara a Jesucristo. Pero él dijo, no, yo soy católico, apostólico y romano. De romano no tenía mucho realmente. Pero ¿cuántos saben que Dios es paciente?
Así que un día uno de sus hijos se convierte, el más hermoso de sus hijos. Y después otro, y después otro. Y la familia se convierte. Y entonces él dijo, no, pues aquí no hay nada que hacer. Me llama un día por teléfono y me dijo, me quiero bautizar, pero quiero que usted me bautice. Porque él tenía su pastor. Entonces, claro, y yo fui a casa y bauticé a mi papá en la fe cristiana. Aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahora está en su presencia. Y le doy gracias a Dios por ser paciente con nosotros. Y así el Señor es paciente, fue paciente contigo y lo será con tu esposo y lo será con tus hijos y lo será. Porque aún Él ha esperado tanto y esta es su gran misericordia y este es su gran amor. Que en el último instante de nuestra vida, en el último suspiro, Él aún está esperando que le aceptemos como Señor y Salvador. Y el hombre al lado derecho, en el último momento de su vida, se salvó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios tiene varias formas para enseñarnos la paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Y quiero que entendamos la paciencia. No es que me lleno, no sé cómo responder, o más bien respondo rápidamente a alguna agresión. Eso es dominio propio. La paciencia es esperar, esperar, esperar con calma. La palabra griega para paciencia es macromutia. Y es como una bomba que tiene una mecha larga. Amén. Yo realmente no tengo macromutia. Para los que no entendieron. Esta es una bomba y tiene una mecha larga, una mecha que se enciende. El que tiene paciencia, la mecha arranca, pero jamás llegará acá, porque si llegara acá, explotaría. Pero el paciente tiene la mecha muy larga, así que nunca va a explotar. Oye, ¿y se han preguntado por qué llaman a las personas cuando van al médico y los dejan en un hospital, en una clínica, le llaman él? Porque cuando estamos enfermos necesitamos para recuperarnos. Entonces ustedes van a la clínica y dicen, vengo a visitar, pero la enfermera dice, este no es tan paciente, es terrible. Pero ella realmente lo que está diciendo es, no tienes dominio propio. ¿Amén? Entonces, la paciencia es esperar sin salirme de las casillas. Ahora, Dios tiene varias formas, quiero que veamos tres. La primera, Dios nos enseña la paciencia a través de las tribulaciones. No, nadie se goza en las tribulaciones. Dios enseña a través de las tribulaciones. Oh, yo sé que, ¿recuerdan a aquel hombre? Pastor, ore por mí para que tenga paciencia. Él colocó las manos sobre esta persona y empezó a decirle, Señor, mándale tribulaciones y más tribulaciones y más tribulaciones. El hermano dijo, pastor, un momento, yo le pedí paciencia, no tribulación. Dijo, es que la tribulación produce. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Job era un hombre recto, él era un hombre justo, pero Dios le mandó tribulaciones, permitió las tribulaciones. Y entonces le fue quitado todos los bienes materiales, le fue quitado sus hijos, le fue quitada su salud, pero al final aprendió paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Ya solamente están subiendo el dedo. No te puedes esconder de Dios. Dios te conoce. Dios sabe lo que hay. Dios sabe lo que necesitas. Entonces, Dios
prometió que sacaría un día al pueblo de la esclavitud de Egipto. Un día Él se lo dijo a Abraham, estarán allí por 400 años. Pero, ¿sabe? Yo los sacaré de Egipto, de la esclavitud, con mano fuerte y poderosa. Pero Moisés se apresuró y actuó de una manera rápida. Y él quiso hacer justicia por su propia mano. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Cuando Moisés creció, fue a ver a su gente y vio que los obligaban a trabajar muy duro. Un día Moisés también vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de su propia gente. Miró a su alrededor y al ver que no había nadie, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. Él pensó que nadie lo vio. A veces pensamos que nadie nos ve, pero el Dios de los cielos siempre nos está viendo. Él sabe lo que hiciste anoche. Él sabe lo que pasó esta mañana. Él sabe, Él lo conoce todo. Su omnipresencia, su omnisciencia está en todo lugar y lo sabe todo. Entonces Dios dice, oye, yo tengo planes grandes y propósitos maravillosos en la vida de este hombre. Pero a este hombre le falta paciencia, porque no es en su tiempo, le falta paciencia. Así que el Señor dice, nos toca meterlo en el taller para capacitarlo y para que aprenda paciencia. Y el taller es el desierto. Y Moisés pasó 40 largos años en el taller, en el desierto, aprendiendo una cosa: paciencia. Así que si estás tan apresurado, si quieres las cosas tan rápido, entonces Dios, que tiene propósitos en tu vida, tú eres el Moisés de este tiempo. Y Dios tiene un plan en tu vida y un propósito. Y dice, oh, le falta paciencia, hay que meterlo al taller. Entonces muchos cristianos, ¿sabe? Actúan precipitadamente. Y luego tienen que pasar por esos desiertos en sus vidas. Tienen que pasar años en un desierto. ¿Por qué? Porque Dios les está enseñando a que tengan paciencia, porque no han aprendido algo que es a esperar. Entonces, cuando vienen tribulaciones, nos tenemos que gozar. Yo sé que nadie se goza en las tribulaciones, pero te tienes que gozar de algo al menos, que Dios te está enseñando algo que se llama. Entonces, si estás atravesando por problemas, da gracias a Dios. Si estás atravesando por tiempos desiertos en tu vida, da gracias a Dios. Si estás en un tiempo de prueba, das gracias a Dios. Si estás pasando por necesidades, das gracias a Dios. Si hay problemas en tu economía, da gracias a Dios. Si estás pasando por tiempos de enfermedad, da gracias a Dios. Y todos dicen, amén. Esta es la primera forma como Dios nos capacita para aprender paciencia. Si no tenemos paciencia, nos vamos a meter en muchos problemas. Mira lo que pasó con Moisés, mató al egipcio. Si no tenemos paciencia, vamos a hacer locuras. Mira lo que pasó con Abraham y Sara. Dios sabe que tú tienes fe, tienes virtud, tienes conocimiento, tienes dominio propio. Y ahora tienes que añadir. La segunda forma que Dios usa para enseñarnos la paciencia es desarrollando el fruto del Espíritu Santo. Como sabemos, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo, uno de los frutos
del Espíritu. Y estas son semillas que caen en nuestro corazón y que pueden ser desarrolladas. Se desarrolla este fruto. Entonces, ¿sabe? Cuando nosotros nacemos, nuestro carácter adolece de la paciencia. El bebé, cuando tiene hambre, ahí mismo llora. Y quiere la comida ya. ¿Adolece de qué? Y mamá le dice, espere, mijo. ¿Y qué hace él? Grita más. ¿Qué espere? Grita más. Porque adolece de la paciencia. Pero la podemos desarrollar. Romanos capítulo 5, verso 4 nos dice, si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Aleluya. Oh, ¿sabe? La fe va a aumentar, la fe va a aumentar cuando se desarrolla esta paciencia. Ahora, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 nos dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cuántos se van a alegrar? Yo sé que esto es difícil, pero la Biblia lo dice, Dios lo dice, y nosotros nos alegraremos. Así que nos reiremos de la tribulación. Nos reiremos de la tribulación. Ay, pastor, pero es muy dura. Alégrate en medio de la tribulación, porque algo se está desarrollando en ti, algo más grande, algo más poderoso. Se llama paciencia. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, llámese aquí la paciencia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Cuando estás en prueba, ¿sabe lo que está pasando cuando estás en la tribulación? Se coloca a prueba tu fe. Y es ahí donde, diga a ver. Así que hay que guardar como un depósito donde tenemos que recordar todas aquellas promesas de Dios. Un depósito en donde tenemos testimonios para que cuando venga la prueba y la tribulación podemos un día decir, Dios prometió que Él me bendeciría. Y cuando la alacena está vacía, recuerda, dice, Dios le dio de comer en el desierto a más de 2 millones de personas. Hizo llover maná. Y cuando tú ves que hay poco en casa, que tu sueldo es muy pequeño, tú dices, yo recuerdo que Jesús con 5 panes y 2 peces dio de comer a una multitud. Ese es tu depósito de fe. Donde están las promesas y donde dice, hay otra promesa. Joven fui y he envejecido, pero no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Este es tu depósito. Cuando la fe es probada, y si en este momento estás en esa etapa que tu fe está siendo probada, ve al depósito de las promesas de Dios. Aquí está el depósito. Y recuerda los testimonios. Dios lo hizo, Dios lo vuelve a hacer. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que cuando viene una enfermedad, tu fe está siendo, por sus llagas he sido sanado. Tu fe va a ser probada. Entonces, hay un hombre en la Biblia llamado Noé. Y Dios le habló a Noé y le dijo que hiciera un arca. Pero no había caído en la tierra ni una gota de agua. Pero Noé tenía fe en Dios. Noé le creía a Dios. Así que él se puso a hacer el arca. Y durante ese tiempo él fue desarrollando paciencia. Porque sus vecinos y sus amigos venían y le tocó enfrentar las críticas, las burlas. Porque decían, pero estás loco.
Y pasó 1 año, 5 años, 20 años. Noé no tuvo que esperar 25 años como Abraham y Sara, sino que iba en el año 50 y no pasaba nada. Año 80 no pasaba nada. Pero Noé seguía construyendo el arca. La gente se seguía riendo de él, se burlaba de él. La gente se reirá de ti. La gente preguntará, ¿y quién es ese Dios que te puso a hacer esto? ¿Y quién es ese Dios? Dice, espero en la promesa de Dios. Oh, hace más de 2000 años están diciendo que Jesucristo viene pronto. Ya llevamos 2000 años. ¿Cuándo va a aparecer su Dios? Oh, ¿sabe? Lo que pasa es que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que para Dios han pasado 2 días. Jesucristo viene pronto. La fe es probada y se van a burlar de ti y te van a criticar. Pero mantente firme, porque esa fe, cuando la fe es probada, entonces se produce la paciencia. 100 años y no caía una gota de agua. 120 años. Y a los 120 años, Dios le habla a Noé y le dice esto. Déjame ver. Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Y cuando a uno le dicen entra en el arca, uno dice, bueno, ya llegó el momento. Y dijo, de todos los animales puros lleva 7. Y así que metió Noé todos los animales. Habían pasado 120 años. Y Dios le dice, porque hasta dentro de 7 días haré que llueva 7. Ahora le tocó a Noé meterse en el arca con todos los animales. Su esposa, sus hijos y sus nueras. Ah, pero ellos no eran los animales, ¿no? Gracias a Dios que está aquí mi esposa para corregirme. No se vaya a dar una idea diferente. Entonces ahora le tocó a Noé meterse allí con todo y animales y su familia. Y Dios le dijo, dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y Noé, que era un hombre de fe y que había aprendido la paciencia, hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Se metió en el arca y Dios cerró la puerta. ¿Cuántos iban en el arca? 8 personas. No, no iban 8, iban 9. Porque Dios también iba allí. Y tú no vas solo, Dios va contigo. Entonces, un día, 5 días. ¿Y será que Noé llegó un momento en que se salió de casillas? No, él había aprendido la paciencia y él sabía que Dios dijo 7 días y en el 7º día vino una nube y empezó a caer un torrencial de agua que inundó toda la tierra. Y Noé, por la paciencia de Noé, le permitió la paciencia ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Y por tu paciencia vas a ver el cumplimiento de la promesa de Dios para tu vida, para tus hijos, para tu casa, para tu familia. Toda la gloria y la honra y la alabanza sean para Él. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Primero, por medio de las tribulaciones. Segundo, desarrollando el fruto del Espíritu Santo, y esto cuando nuestra fe es probada. Y tercero, cuando estamos unidos a Cristo. La forma como podemos adquirir también la paciencia es unidos a Cristo. Únete a Cristo. Jesús hizo esta declaración en Mateo capítulo 11, versículo 29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. ¿Qué es un yugo? Aquí tengo una foto para que veamos qué es un yugo. Los yugos que llevan, ¿qué? Los bueyes. Jesús dice, lleven mi yugo sobre ustedes.
¿Sabe? Hay una particularidad en esto. Este yugo lo colocaban a un buey experimentado y a un buey sin experiencia. De tal manera que cuando los dos enyugados iban, el buey experimentado le enseñaba al que no tenía experiencia. Y Jesús, tomando esto, dice: yo soy el experimentado en paciencia, yo soy el varón de dolores, yo soy el varón de sufrimiento, yo lo he aprendido, y si tú vienes y te unes a mí, te lo voy a enseñar. Aleluya. Aleluya. Él es el varón de dolores, el sufrido, el que esperó desde la cruz. Dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cargó la pesada. Él. Quiero que volvamos a este versículo. Dijo Jesús: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Y de la única forma que tú vas a aprender de Jesús es si te enyugas con Él. Enyugados a Él, es con Él, no hay otra forma. Hay un hermano que yo lo veo en la iglesia, él viene de vez en cuando, él simpatiza con nosotros, él le parece que somos gente chévere, le gusta la alabanza. Pero un día hablé con él y le dije: hermano, tienes todas estas situaciones en tu vida y quiero decirte, necesitas a Jesús. Yo no te puedo solucionar los problemas, pero quiero guiarte al que sí te soluciona los problemas. Él se llama Jesucristo y te tienes que unir a Él. Separados de mí nada pueden hacer. Así que él, cada vez que viene, me dice: necesito hablar contigo, yo ya sé lo que está pasando. Y esta mañana estuvo aquí, y cuando salió, ¿sabe qué me dijo? Necesito hablar contigo. Y yo le dije: hermano, te tienes que enyugar con Cristo. No te enyugues con el pastor, porque sabe, hermano, yo no tengo mucho que enseñarte, pero Jesús te puede enseñar todo. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean a Él. Así que sigue el ejemplo de Cristo. Quiero terminar con esto. Enfrentemos con paciencia las crisis en el trabajo. Enfrentemos con paciencia las crisis en el matrimonio. Enfrentemos con paciencia las crisis en el hogar, las crisis en la familia, la crisis laboral. Y no caigamos en el error de buscar soluciones rápidas y fáciles a nuestros problemas. No caigamos en ese error. La solución más fácil a la crisis matrimonial es el divorcio. La salida más fácil y más rápida se llama divorcio. Pero muchos matrimonios han resuelto sus problemas con paciencia y comprensión. Porque se necesita de mucha paciencia en el matrimonio. ¿Cuántos se quieren casar? Si tú te quieres casar, necesitas tener mucha paciencia. Pero ¿cuántos saben que el matrimonio es una bendición de Dios? Llegar a la casa y escuchar la melodiosa voz de mi esposa. Es una bendición. Alguien no me creía que mi esposa me hablaba hasta dormida. Entonces le puse el celular. El matrimonio es una bendición. La salida fácil para un embarazo no deseado es el aborto. Pero quizás estás matando a quien te va a sustentar en la vejez.
no caigamos en soluciones rápidas y engañosas. Es mejor soluciones pacientes y duraderas que problemas resueltos en forma instantánea. Recuerda siempre esto: cuando la noche está más oscura, en el momento más oscuro de la noche, también recuerda que el amanecer está más cerca. Y ha llegado el amanecer para tu vida. Quizás estás en medio de la tribulación y hoy vas a salir de aquí y te vas a gozar en la tribulación. Porque entre más rápido aprendas paciencia en la tribulación, más rápido aparecerá el Señor en la zarza ardiente. ¿Cuántos se van entonces a gozar? Sigue llorando, sigue impaciente, sigue quejándote, sigue murmurando, sigue echándole la culpa a Dios. Y Dios dice: mi hijo, todavía te falta más tiempo en el taller, más tiempo en el desierto. Pero ¿cuántos se van a gozar hoy? En medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas financieros, en medio de la situación. Yo sé que hay dolor en la tribulación, pero en medio del dolor tiene que salir algo: el gozo. Siempre a tu lado yo estaré. Estoy en la tierra que brota leche, estoy en la tierra donde abunda el pan. Estoy en la tierra de bendición, de gran estima, mi Señor, tierra deseable soy.